Bien, jóvenes, el tema, el olvido de Dios. En este tema vemos todo lo relacionado a las ideologías que han surgido a través de la historia, en donde cada vez se ha ido agudizando, o diríamos, no sé si entre comillas, perfeccionando este olvido o rechazo, y en algunos persecución de todo lo que era sagrado, lo que era divino, lo que era cosas de Dios, ¿no? Entonces vienen todo esto, es una nueva era, ¿no? de pensamientos así. Pero yo quisiera que ustedes piensen que al inicio de la vida, desde nuestros ancestros los primitivos, siempre han adorado a un ser supremo, un ser superior, llámenle como nuestros antepasados los incas, ¿no? Al sol, la luna, las estrellas, Huiracocha, los aztecas, egipcios, y no se habla de una cultura atea en la antigüedad, ¿no? Entonces, este pensamiento no es tan antiguo. Entonces, por eso, en este tema del olvido de Dios, de tercero de secundaria, la capacidad conoce a Dios, su identidad religiosa y síntesis. Esto vamos a explicar después, pero quiero que más o menos, como sé que han leído el tema, yo puedo conversar ya con ustedes. Acá está la manera como ustedes siempre han desarrollado en una clase, ¿no? Para yo estar cierto de que conocen el tema, ¿no? Han leído, han hecho un título, una ilustración que hable del tema, hacer un pequeño resumen de los subtítulos, su esquema, y desarrollar las preguntas. Entonces podemos ya conversar algo al respecto, ¿no? El olvido de Dios. Entonces, mientras todas las culturas, desde las 5 religiones, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, todos buscaban llegar a Dios de alguna manera, haciendo sacrificios humanos, no tomando café, ayuno, abstinencia, tantas cosas. En nuestra situación es diferente. Esta divinidad ha hecho el esfuerzo de venir a buscarnos. Cristo viene, se encarna y viene a rescatarnos, a salvarnos, a darnos una manera de ver la vida diferente. Entonces, por eso dice el cristianismo, hizo posible este equilibrio entre lo humano y lo divino, creció la confianza en el ser humano, puede crecer como persona, transformar el mundo. El cristianismo potenció la ciencia y el avance de las sociedades. Aunque muchos van a decir que en la Edad Media, la edad oscurantista, ¿no? La edad que, ¿no?, lo condena, pero sin embargo es en esa edad que nació el cristianismo, o que nació, digo, las universidades, ¿no? Entonces por ahí al menos uno puede dudar, ¿no? El Renacimiento, siglo XIV, XV, XVI, ya esa adoración, esa búsqueda del Dios que dé una respuesta, empieza el hombre a tomar su posición, se convierte en la medida de todas las cosas, ¿no? Se quiebra la unidad entre Dios y el hombre con el racionalismo. En Francia, la Catedral de Notre Dame, la Virgen siempre era el trono de la sabiduría. Se saca a la Virgen y se pone a la diosa razón como último criterio de verdad y su voluntad y el fundamento de su moral, ¿no? Entonces se separa la fe y la razón. Con la Ilustración, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ya no solamente se empieza a negar, se empieza a perseguir, ¿no? Defiende que el hombre debe confiar solo en sus propias capacidades, para llegar al materialismo de Nietzsche. Para que el hombre sea libre, ¿qué tiene que hacer? Eliminar, matar a Dios. Dios ha muerto, entonces el hombre no tiene a quien dar cuenta, él es el único que puede, bueno, como más, ¿no?, decirse H de Dios. Ahí está Karl Marx con su
que el opio del pueblo, que la religión se hace una droga. Y por ahí también se puede poner en duda eso, porque si fuera verdad, cuando Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para adorar, seguro que el cuy se hubiera ido corriendo. Después de adorar debía venir todo dócil o dopado, ¿no? Drogado. Y sin embargo no es así, porque como dice la Biblia, el hombre que conoce a Dios se da cuenta que no puede ser esclavo, no solamente del mal, del pecado, sino de nadie. Entonces se hace libre. Entonces para mí la religión al contrario es mucho más revolucionario, ¿no? Después vienen otros, la negación de Dios, el agnosticismo. A ver, Cuy, no le quiero preguntar todavía porque él sabe, no lo han visto ahí bien intelectual, ¿no? Ustedes que han estudiado qué es el agnosticismo, no hablen mucho, ¿eh? Bueno, afirma que la razón no puede demostrar ni negar la existencia de Dios. Entonces, como no hay un conocimiento, donde entra también ya a tallar todo este pensamiento, entonces se adopta, se niega a Dios, ¿no? Pero al menos es respetuoso, ¿no? En cambio, a diferencia del ateísmo, el agnosticismo dice, para mí no existe, mejor no hay razón suficiente, no hay conocimiento suficiente, no hay cómo probar. Entonces, está ausente de la vida, predomina una cultura hedonista de placer, de interés. Es imposible un conocimiento racional de Dios. Y la religión es algo subjetivo. Mejor depende de la persona, ¿no? Lo importante es sentirse bien. El ateísmo ya se va al extremo. Todo es materia. No hay nada espiritual, no hay ni un Dios aquí. Se considera al hombre como un ser autónomo. Imposible compatibilizar la bondad de Dios con el dolor y el sufrimiento, no se explica. Entonces, y después vienen toda la andanada de creencias raras, ¿no? La New Age, o sea, la nueva era, es el cientificismo, los maratonianos y tantas otras cosas que empiezan a buscar una espiritualidad a su medida, ¿no? Que me haga sentir bien. Esto está como que demuestra una vez más que cuando se habla de inteligencias múltiples, ustedes saben, hay gente que domina los números, el arte, la letra, pero ahora ahí se habla de una inteligencia espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso, sino es parte del hombre que busca lo espiritual, ¿no? Entonces aquí está el racionalismo, también es rechazado, pero mantiene la centralidad del yo, se cuestiona toda la tradición y empieza a buscarse más bien en las religiones orientales toda esa energía, como un panteísmo. El cosmos es un organismo vivo sometido a procesos evolutivos. La naturaleza casi se vuelve Dios, ¿no? Ustedes ven todas estas corrientes de que se puede condenar a una persona por golpear a un animalito, pero si se hace el aborto no pasa nada. Entonces cosas como que trastocan, ¿no? El hombre no es un ser superior, pierde así su dignidad esencial, pero el cristianismo no va por ahí, ¿no? Hablamos de un ser creador que entra en relación con su criatura, y en todas las criaturas existe esta independencia y jerarquía y sobre todo cuidado, dominio de la naturaleza en el sentido del cuidado, porque presencia del Creador está ahí. Como San Francisco, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna. Y acá hay algunos elementos, ¿no? Técnicas que ofrecen para controlar la energía, meditación, levitación, un poco más, ¿no? No hay ni... En cambio, nuestra doctrina es diferente, ¿no? Es un diálogo, es una presencia, una persona que viene a nuestro encuentro en la figura del Señor Jesús. Entonces, esta es un poco la diferencia, jóvenes, ¿no? De todos los otros conocimientos. En este momento yo quiero presentarles a ustedes se ha detenido. Ok, entonces
aquí está. Siempre se habla de nuestro curso del área de religión, las competencias, construye su identidad como persona amada por Dios, digna y libre, trascendente, que va más allá de la materia, comprendiendo su doctrina en la fe, ¿no? Entonces lo que yo quisiera es que donde estemos vayamos al fondo y comparemos. ¿De qué sirve que yo como escucho a muchas personas, ¿no? Cuando yo era católico, era así, asá, tomaba, etcétera, etcétera. Que yo sepa, nunca en la iglesia católica te incitan a tomar, ¿no? Porque no conoce. Entonces, vas al fondo y después comparas, ¿no? Entonces, la competencia es construir, conocer este misterio y como un pequeño desempeño hacer como un decálogo de estas propuestas, tanto de la fe como de las ideologías, ¿no?, que ofrecen, y compara. Y acá está la habilidad. Cuando me doy cuenta que yo sintetizo, me permite reducir el contenido a algo esencial, acá están los pasos, y acá está la evidencia. Cuando genera, combina, integra ideas en una propuesta, plan, producto, listo para ser aplicado, utilizado, en un resumen que se ve en unos gráficos, en un organizador. Eso ustedes lo hacen muy bien. Entonces ahora les invito a poder compartir una experiencia de... Pocas veces hemos escuchado a intelectuales discernir o disertar Entonces acá yo les presento a un intelectual científico y a un ateo, también pensador, que entran en una, más que discusión, sino a presentar su postura, ¿no? Entonces, creo que eso le va a gustar a mi público. Bien, queridos jóvenes, vamos a escuchar aquí a dos especialistas, gente de academia, científico, pensadores, porque es fácil escuchar a gente que se pelea por la fe cuando se impone la fuerza, ¿no?, y no la razón. Entonces acá hay dos gente que ha cultivado muy bien la razón, y escuchemos ¿cómo se llama?, su currículum. ¿Ya? Presten atención, por favor. De comillas y de teología por la Universidad Loyola. Trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y de Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Su formación como científico incluye el máster en Física por la Universidad John Carroll de Cleveland y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington. Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, ha sido profesor de astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de filosofía de la naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la materia, también ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Muy buenas tardes. Padre Carreira, muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por haberme invitado con gente tan ilustre. Es un honor para todos nosotros. Yo tuve conocimiento de su obra y de su trabajo. También se lo tenemos que agradecer a nuestro siguiente invitado, y creo además que lo agradecerán muchos de nuestros espectadores. Uno concretamente, María lo citaba, don Francisco Andrade nos solicitaba que viniese más veces por el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Para nosotros es siempre un inmenso placer contar con don Antonio García Trevijano. Es abogado y pensador republicano. En 1974 organizó y coordinó la Junta Democrática de España. Ha publicado más de 1000 artículos en diarios tan diversos como ABC, El País, El Mundo o La Razón. Y es autor, entre otros, de los libros La Alternativa Democrática, El Discurso de la República, Del Hecho Nacional a la Conciencia de España, Frente a la Gran Mentira o Pasiones de Servidumbre.
Su última obra, la más reciente de todas ellas, Teoría pura de la República, es un libro valiosísimo, uno de los mejores libros de teoría política que se han escrito en los últimos tiempos. Querido Antonio, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Siempre las gracias a vosotros por la amabilidad de... Bien, aquí están estos dos personajes. Ahora vamos a ver, presten atención a la disertación, como a veces uno cuando hay un debate o hay una postura, a veces uno no ataca las ideas, empieza a atacar a la persona. Esas cositas quiero que aprendan y algunos detalles en esta disertación que podríamos aprender a nosotros también, no solamente como ideología, sino también como manera de llevar una defensa, ¿no? A veces no se puede exasperar, pero entonces prestemos atención a este momento. Y en un hombre con fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física, ni en el espacio ni en el tiempo. Y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés. Es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar una puerta a la deriva. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las 4 fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el Padre. Yo quiero añadir algo a esto. Sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carreira. Usted no sabe que es Yo el final. lo sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición Bueno, ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las 4 fuerzas Dígame que las 4, reconocemos. ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, Sí. nuclear fuerte y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las 4. Pero hay las 4. Hay las 4. Y eso me basta para definir a la materia. A mí no.
Mientras no hay una ley que defina las 4.1, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas 4 No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame A mí no. unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas 4 fuerzas Pues usted que es feliz. definen a la materia. Bueno, pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las 4 fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas 4 fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente. La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, Defíname espíritu. Espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico, de modo que la materia hace algo que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo Porque piensa. la definición de la materia se hace por esas 4 fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. Sí, el espíritu no es muere con la materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque eleve mal la voz. No es una cuestión de es que convencerla a usted. el padre Carrera pone énfasis, pero no es que esté ya enfadado. sé, ni porque me ponga a que define la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, Yo sé de lo que hablo. Si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. ¿No? ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y belleza? no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución. Ya, pero los ¿Por hombres, qué no, no? los hombres no tienen esta capacidad. Sin creer que Dios ha creado al hombre, entonces yo lo entiendo su fe. Yo lo entiendo. ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? Porque, Porque él no tiene la generosidad que yo tengo de admitirlo. Está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático y de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no es cuestión de Yo creer. lo respeto a usted, ¿por qué usted no me respeta a mí? Bueno, Porque estamos hablando en lógica, señor mío. ¿En lógica la fe? Si En lógica ¿Pero de cómo? explicar. No, usted... Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. ¿Escucho? a ver, Si no el nos hombre acaloremos, no nos tiene acaloremos. una actividad, Escucho, yo no me acaloro. si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, ahora a puede ver, hablar usted Antonio. todo lo que quiera. Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer, mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir. No he hecho eso. Muy bien, absolutamente. para mí he terminado la conversación. Para nada. No, pero en cualquier caso, He hecho vamos a dejar. exactamente lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad ¿Espiritual? espiritual. Lo reconozco plenamente. Y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien, pero él es Como lo la que te ha dicho. definición de materia se hace por sus actividades, la única definición de materia válida en ciencia. Yo no quiero hablar ni de los grandes filósofos, ni la fenomenología de Heidegger, Muy que bien. dice que en la propia materia está el germen del descubrimiento de la verdad, porque si no, no sería posible. No quiero entrar en discusiones Bueno, pues que se la acabó. gente no va a entender. Muy bien. Quiero, por tanto, el asunto terminado. ¿Usted es creyente? Yo soy ateo. Así de simple, ¿no? Cuando uno se cierra a veces ya, ¿no?, las posturas y los dogmas, ¿no? Entonces quiero que saquen conclusiones, jóvenes, si han repasado el tema, para que puedan ustedes también tener algo claro, algo que me gustaría que no descuiden. Y es lo siguiente que dice el padre
en este pedacito que voy a completarlo. Presten atención. Vamos a hablar sobre los límites de la ciencia, si es que la ciencia tiene límites o por el contrario es ilimitada. María Cárcava nos introduce en el asunto. Durante siglos se entendió que ciencia y fe proporcionaban formas de conocer la realidad complementarias con metodologías distintas. La fe proporcionaba un conocimiento sobre Dios y sobre los planes de Dios para el hombre, sobre el sentido de la vida humana. La ciencia, por su parte, proporcionaba un conocimiento sobre el funcionamiento de la materia. Cuestiones como la dignidad o libertad humanas quedaban fuera de su ámbito. Pero llegó un momento en que la idolatría de la ciencia quiso erigirse en la única sabiduría o certeza posible. Todo lo que no se pudiera cobijar en el ámbito científico quedaba automáticamente descalificado como mera superstición. El afamado científico Stephen Weinberg, premio Nobel de Física, ha llegado a afirmar que cualquier cosa que puedan hacer los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse, y puede que esta sea nuestra mayor contribución a la civilización. El reputado químico Peter Atkins, por su parte, asegura que la exploración del universo nos revela que todo es caos y que, por tanto, parece inconcebible la existencia de un creador. Pero la fría metodología científica nos enseña exactamente lo contrario. Hallamos un orden molecular, un orden en la configuración genética, un orden en el funcionamiento de nuestras glándulas, un orden en el movimiento de los cuerpos celestes, etc. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, llegó a afirmar que como científico una de las experiencias más gozosas es aprender algo que ningún ser humano ha entendido antes. Tener la oportunidad de ver la gloria de la creación, su complejidad y su belleza es realmente una experiencia única. Los científicos que no tienen una fe personal en Dios también experimentan el gozo del descubrimiento, pero tener la alegría de descubrir algo, uniéndolo a la alegría de dar culto a Dios, es verdaderamente un momento grandioso para un cristiano que también es científico. Hoy día esta alegría que expresa Collins es motivo de rabiosa aversión entre muchos científicos que han decidido emplear su prestigio social en una absurda refutación de la existencia de Dios que desborda el ámbito del estudio científico, haciendo que su ciencia se interne en el ámbito de las opiniones personales, que era exactamente la calificación que la idolatría de la ciencia reservaba a las creencias religiosas. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿posee la ciencia alguna sabiduría superior que le permita pontificar sobre el sentido o sinsentido de la vida humana? ¿Dónde se hallan los límites de la ciencia? ¿Puede dar la ciencia respuestas a todas las realidades que conforman nuestra vida? Padre Carrera, por alusiones, puesto que hemos hablado de fe y ciencia, y usted reúne en su persona al científico y al sacerdote, al hombre de ciencia y al hombre de Dios. Es muy llamativo, ¿no? Esta nueva corriente que se ha infiltrado en la ciencia, estos científicos que furiosamente quieren combatir la religión presentándola como una enemiga irreconciliable de la ciencia. ¿Ciencia y fe son irreconciliables? Me van a permitir que haga algo que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada, y es definir términos. Si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias y ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología. ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte. Todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. Durante siglos, ciencia significaba todo conocimiento razonado. Y por tanto, la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres. Y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico
es el estudio de la actividad de la materia. Solamente eso. Y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento. Y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia, y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante 4 interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance, y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas no es debido a la materia. Así tajantemente hay que decirlo. Por lo tanto, como científico, si yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia. Usted sabe que ahora hay científicos o pseudocientíficos, algunos así de pelo escarolao, divulgadores, ¿no?, que sí, que explican que se escribe una poesía o nos emocionamos con una poesía por reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Ningún científico dice que una reacción química o física produce información, contenido de ideas. Ninguno. Y si no, díganme quién lo dice. No, científicos no, pseudocientíficos bastantes. Pseudocientíficos los hay a montones. Ningún científico le aceptará a usted, por ejemplo, que yendo al laboratorio depende de que usted dé una orden a unos productos químicos sobre la mesa para que haya una reacción o no la haya. Nadie dirá eso jamás. Se dice que la materia tiene esas 4 maneras de producir efectos que siempre son solamente transformaciones del estado de la materia, y que además esos efectos son algo que se debe a la naturaleza de las cosas. Si usted quiere decirlo de una manera muy elemental, las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza, que no se las impone nadie a la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es. Ese sería el ámbito de la ciencia, lo ha identificado extraordinariamente. Que hay científicos que cumplen el dicho de que todo hombre es naturalmente filósofo, y por tanto que no se limitan a hablar como científicos, unas veces correctamente, otras incorrectamente. Steven Weinberg, premio Nobel, al que se citó antes, tiene un libro que se titula Los 3 primeros minutos. Habla del origen del universo y su evolución. El último párrafo del libro es verdaderamente desolador. Dice textualmente: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Y uno le puede preguntar, ¿por qué dice usted eso? Y da la razón. Es absurdo que haya un universo tan lleno de maravillas, tan lleno de hermosura, para luego destruirlo todo. Y la ciencia no me da alternativa. Se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella, cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Entonces,
¿para qué todo? Y como no tiene otra respuesta, dice, el universo es absurdo. Y otro científico, después de un congreso también de astrofísica, decía, el universo parece ser una broma de mal gusto. Si uno no ve nada más que lo que hace la materia, el universo es absurdo. Otro ejemplo reciente, Hawking escribe un libro, El gran diseño, donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico. Dice que la nada, por gravitación, da origen a múltiples universos. ¿Para qué científico hay gravitación si no hay materia? La gravitación es el resultado de la existencia de materia. La nada no puede dar nada de sí porque no tiene propiedad alguna. Einstein, en una ocasión en que le preguntaron si pensaba que la física podría finalmente explicarlo todo, contestó, tal vez, pero no tendría sentido. Dice, sería como decirme que da lo mismo ver una gráfica de presión atmosférica cuando está tocando la orquesta que escuchar una sonata de Beethoven. No es lo mismo. Y finalmente, lo que quiero subrayar es que la racionalidad humana tiene como efecto universal la búsqueda de verdad, belleza y bien. Toda verdad en todos los campos, y la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente, no lo que a mí me gustaría. Busca belleza, busca orden y armonía en todos los niveles y busca el bien que finalmente implica relaciones personales, y ahí está la base de la dignidad humana del hombre como sujeto de derechos y deberes. Y la racionalidad busca entender, y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad, las cosas son lo que son, me guste o no me guste, y por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción, no vale lo mismo decir sí que no ante una pregunta que no es equívoca. Y muy importante, el principio de razón suficiente. Hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar. Y hoy está muy de moda, pero muchísimo, el olvidarse de este tercer límite del razonamiento. ¿Por qué ocurre tal cosa? Ah, porque sí. Si usted dice porque sí a un niño, el niño no acepta eso. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Como eso suena muy mal, dicen por azar. ¿Es el azar una fuerza física? No. ¿Puede usted hacer un experimento para medir azar? No. ¿Puede usted poner azar en una ecuación? No. ¿Es una propiedad de la materia? No. El azar solo es una manera de establecer que estamos intentando relacionar cosas que entre sí no tienen relación causal o lógica. Pues esto hoy está muy de moda. Y así lo dice también Hawking, cuando dice que por azar, de la nada, sale una infinitud de universos. Verdaderamente da pena, da vergüenza ajena que este hombre, que es inteligente y además está en una silla de ruedas, haya bajado tanto en su modo de pensar para decir esas estupideces. Claro, realmente podría ser un ejemplo de un científico extraordinariamente dotado que, por ese reclamo de la ciencia convertida en espectáculo de pasarela, pues se ha rebajado a escribir estos enunciados tan insostenibles desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, ahora voy a preguntarle a mi cuy, pues, ¿cómo salimos de este enredo?
la ciencia, la materia, explica todo. Es posible que el amor se puede medir con fórmulas o es una energía propia de la física. ¿Cómo yo puedo saber cuánto me ama una persona? ¿Y puedo hacer alguna fórmula, querido Cuy? O a mi mamá, ¿de dónde tendría que analizarle su cerebro, su corazón, para saber cuánto me ama o por qué me ama, cómo me ama? Entonces, lo que quiere decir, creo, aquí, jóvenes, el padre, es que no queda tan bien claro que la ciencia lo puede explicar todo. Y me gusta mucho lo que dice de Albert Einstein, ¿no? Que si fuera todo posible, que la física lo explicara todo, al final termina siendo como que no tendría sentido. A veces es como el amor, y creo que Dios se define. Dios es amor, la Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces, algo que puede transformar. Cuando alguien se enamora, puesta en la lluvia de noche, de día, todo lo hace bello. Y esto a veces va más allá de las fórmulas. Lo que al final yo creo, lo que dijo un científico, la mucha ciencia te acerca a Dios, la poca te aleja, porque la verdad es una. Entonces, querido Cuy, a ver, vamos a compartir con nuestros amigos y nuestros jóvenes que dirán que han leído el tema, que tienen experiencia de sus padres, de sus abuelos, algunos que creen, otros que no creen, otros simplemente, me imagino al igual que tú, has estado preparando tu Semana Santa. De qué manera, no lo sé, y ahí está la libertad del hombre y su humildad de querer aceptar o negar, o simplemente digo, es así y punto, ¿no? Queridos jóvenes, les deseo lo mejor y una gracia especial, pedir al Señor que nos bendiga, nos guarde, nos acompañe siempre, a San Francisco, a San Antonio, a nuestros santos peruanos, que han demostrado algo importante. A mí me sorprende porque muchos de estos científicos, al final de sus vidas, por sus frutos se conoce el árbol. Nietzsche, por ejemplo, termina casi en la locura, en cosas. Pero muchos santos han ido muy felices a la muerte. San Francisco, oh hermana muerte, ¿no? Con una belleza de saberse que hay algo más allá de la ciencia y de la materia. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a presentar mi polito.